Aleluya, gloria a Dios. Sigo adelante con el estudio del libro del profeta Daniel. Y leo en el capítulo 6 y versículo 10 al versículo 11. Dice así el libro de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 11. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Hasta aquí con la lectura. Aleluya. Bendito sea Dios, quien vive por los siglos de los siglos. Anteriormente hablé de cómo los gobernadores, los sátrapas, los príncipes y los capitanes del imperio medo-persa, a causa de la envidia, le tendieron una trampa mortal al profeta Daniel para deshacerse de él de una vez por todas. Ahora bien, en estos 2 versículos que he leído, vamos a notar que Daniel fue un hombre que buscaba a Dios en oración de manera continua. Dice el versículo 10 de la porción que he leído. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Notemos que cuando el profeta Daniel conoció el edicto que había sido firmado por el rey Darío, el profeta Daniel lo que hizo fue seguir perseverando en la oración delante de su Dios, quien es todopoderoso y que vive por los siglos de los siglos, tal como era su costumbre desde muchos años en su vida. Bien dijo el apóstol Pablo en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces el edicto del rey Darío no era causa para que Daniel dejara de presentarse delante de su Dios. El profeta Daniel no iba a dar marcha atrás, ni mucho menos se iba a esconder, ni tampoco se iba a comportar como un cobarde. Daniel, el siervo amado de Dios, no estaba dispuesto a que las circunstancias debilitaran su fe, que estaba puesta en el Dios de Israel. El profeta Daniel fue un hombre inflexible y no le importaron las circunstancias que sus actos pudieran traer a su propia vida. Daniel sabía a la perfección a lo que se enfrentaba. El profeta Daniel estaba consciente que su decisión de no obedecer el edicto del rey le traería como consecuencia la muerte misma, siendo devorado por los leones. El ya anciano profeta continuó con su vida de oración con toda normalidad. Si alguien le podía entender y sacar de aquel problema, era solamente Dios. Esa era la única opción que tenía. No recurrió a sus colegas o al rey mismo, porque ya sabía la legalidad que tenía el edicto firmado por el rey Darío y que no podía ser derogado. Significaba que implorar a sus enemigos y al rey Darío misericordia no le serviría para nada. En lugar de andar pidiendo la ayuda a los hombres, lo que hizo fue entrar en su habitación, en su cuarto, en su aposento, y buscar la presencia bendita de Dios. Notamos que oraba en dirección a Jerusalén. Esto tenía que ver con lo que el rey Salomón había dicho en su oración
cuando inauguró el templo de Jerusalén, cuando pidió a Dios que escuchara las oraciones de su pueblo en el cautiverio, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8 y versículo 47 al versículo 49, dice: ellos volvieron en sí en la tierra donde fueren cautivos, y se convirtieren y oraren a ti en la tierra de los que los cautivaron, y dijeren: pecamos, hemos hecho lo malo, hemos cometido impiedad. Y si se convirtieren a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de sus enemigos, que los hubieren llevado cautivos, y oraren a ti con el rostro hacia su tierra que tú diste a sus padres, y hacia la ciudad que tú elegiste, y la casa que hoy he edificado a tu nombre. Versículo 49, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, su oración y su súplica, y les harás justicia. Amén, bendito sea Dios. La oración del rey Salomón albergaba la esperanza de los exiliados de que un día regresarían a su tierra y que el templo sería restaurado. Otro detalle interesante es que Daniel daba gracias delante de Dios. ¿Por qué podía dar gracias si era un cautivo en un país extranjero? Pero es que él no se consideraba una víctima de las circunstancias, sino que se sentía en libertad, en la presencia del Dios que siempre había estado a su lado desde su juventud. Además, daba gracias porque reconocía las bondades de Dios en su vida, y seguramente también porque sabía que los malvados planes de los hombres perversos contra su vida no podían prosperar sin el permiso del Dios del cielo, aunque hayan sido firmados por el más importante gobernante de este mundo. También supongo que Daniel rogaba en oración a su Dios, sin duda alguna, por tener tantas responsabilidades en el gobierno que él tenía. Era lógico que buscara sabiduría y fortaleza en Dios para tomar buenas decisiones. Si a quien no acudiría a prestar o a presentar sus oraciones sería al rey Darío. Él sabía que solo Dios podía contestar sus ruegos y súplicas ante la adversidad en la que se encontraba. Ahora dice el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Lo que más nos debe de llamar la atención no es que Daniel oraba en el preciso momento del problema en el que se encontraba. El profeta Daniel oraba constantemente 3 veces al día. La práctica de la oración estaba perfectamente ligada a su vida, como el respirar, comer o dormir. Ahora bien, todos sabemos que es fácil orar en medio de los problemas, cuando surgen emergencias o pasamos por pruebas. Pero otro asunto muy diferente es orar constantemente día a día. Si para nosotros el profeta Daniel es un ejemplo para nuestra vida, tiene que serlo en el sentido de su disciplina constante en la oración, y no como alguien que teniendo un problema es como la ocasión para dedicarse a orar 3 veces al día y que toda la congregación sepa que está dedicado a la oración. No debe de ser así. El hábito y la costumbre del profeta Daniel a lo largo de su vida era orar 3 veces al día, con las ventanas abiertas de su aposento. Bendito sea el Dios de Daniel por siempre. Aleluya, gloria al Señor. En la Biblia, la palabra escrita de Dios dice que la oración es el medio que tenemos para comunicarnos con Dios. En la oración fortalecemos nuestra fe. El Salmo 34 y versículo 15 dice:
Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Estimados hermanos y amigos, Daniel es un ejemplo de la práctica constante de la oración. Bendito sea el Dios del cielo, aleluya, gloria a su nombre.